Ya. Es peligroso y entonces, ahora íbamos a hablar de eso, o sea, ¿qué pasa entonces cuando se pierde esa lengua? Pues cuando se pierde esa lengua se pierde una posibilidad de comunidad, porque las comunidades que hablan otras lenguas pues tienen otras virtualidades y otra relación a los dueños, ¿no? En este caso lo que estaba claro era que se trataba de legitimar, ¿no?, la ocupación de una tierra, porque al tener tu contacto con los dueños de las cachiveras, de los raudales, de las piedras especiales, de las lomas especiales, de las cimas especiales, etcétera, de los árboles especiales del territorio, tú te vas apropiando del territorio. Y lo mismo que la toponimia te permite dar nombre a las distintas partes del territorio y de alguna manera apropiártelo, ¿no? Por eso es tan importante los nombres de los lugares, ¿no? Nosotros que no creemos a las relaciones, a los espíritus, etcétera, sin embargo somos muy sensibles a la designación, ¿no?, a la designación de los lugares, ¿no? Por eso cuando hicimos la ley de lenguas de 2010, la ley 381, incluimos un artículo, ¿no?, donde se afirmaba la obligación del Estado de respetar, ¿no?, los nombres de los lugares y a los institutos geográficos o los que sean de aceptar, ¿no?, en coexistencia con la versión castellana los nombres de los lugares y tradicionales si los hubiera, ¿no?, como tal. Y esto está escrito en la legislación. Pero digamos, era como para esta cuestión de la designación, ¿no?, de la denominación, que es muy importante. En este caso la denominación era también la comunicación con un espíritu que viene a ser lo mismo realmente. A veces en el Pirá Paraná, que es el lugar donde nosotros vamos bastante, uno le dicen, pero podemos subir allá, pero ¿eso es lugar con nombre o sin nombre? Sí. Entonces, que es muy bonito, porque yo les preguntaba que nos habíamos llevado unas piedras de la Sierra Nevada, Sí. me decía, pero Sí. ¿de qué parte se las llevó? Sí. ¿Se la llevó de un lugar con nombre o sin nombre? Exacto. Y eso es toda Claro. Entonces, ¿cómo es eso del lugar con nombre? Sí. Pues el lugar con nombre es efectivamente el lugar, digamos, que diríamos nosotros, entre comillas, civilizado. Es decir, el lugar donde se da una interacción controlada, ¿no?, y no peligrosa, ¿no? O si controlada, es decir, que con los rituales apropiados se puede manejar, ¿no? Eso es lo de sin nombre. Es bonito esta idea, sí. Efectivamente, lo que no tiene un nombre es no solamente lo no humano, porque pues el concepto de civilización o de humanidad obviamente es distinto allá e incluye los seres que están en relación entre sí. Puede ser para ataque, puede ser para conciliación, pero están en relación. Entonces yo miro el mundo de los pescados, los gallinazos nos miren como pescados, nos ven como pescados, etcétera, porque es universos paralelos, ¿no?, que se ha solido decir. Eso es así. Y el territorio pues es la porción de la tierra que nos corresponde a nosotros por nacimiento. Sí, esto es una reflexión sobre lo que es la lengua para la gente, ¿no? Bueno, sí. En Bogotá, por ejemplo, ¿cómo podría uno restablecer a partir de la lengua una relación? ¿Es posible? Mira, yo me acuerdo mucho de una vez que me llamó a la alcaldía de Bogotá mi gran amigo y exalumno Antanas Mocus, para charlar un poquito sobre la política urbana, etc. Y yo en esos días estaba pensando, ha cambiado algo, pero todavía no. Entonces, en comparar lo que es una ciudad europea con Bogotá, pongamos, pero es válido de Pereira, de Pasto, de Manizales, etcétera, de Montería, en fin. Es decir, que los lugares, su designación no aparece prácticamente. En París tienes un metro,
un metro con las estaciones de metro y ahí te pone Belleville, Passy, Trocadero, etcétera, que como que dan existencia a los barrios y a los lugares. Tienes mapas, los buses tienen unos avisos de dirección bastante claros, hay mapas de todos los buses, etc. En esa época, que estoy hablando de 1990, más o menos la misma época del viaje a Leticia, 92, 93, era mucho más notorio, porque ahora ha empezado con el Transmilenio, etcétera, y estaciones, en algunas partes hay mapas, no mucho más. Los buses empiezan con este nuevo sistema, digamos, a poner mejor su meta. Pero yo tenía esa sensación de un mundo efectivamente sin nombres. Sin nombres. La gente manejaba, tú eres la Macarena, Ciudad Jardín, Usme, etc. Pero es como tradición oral, no muy clara, no muy definida, y muchas veces la gente no sabe. No sabe el lugar, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde vive? Entonces, yo creo que un indígena del Amazonas, ¿no?, tiene mucho más apropiación de su territorio que una persona de Bogotá. Y desde luego hace 20 años, pero todavía evidentemente mucho. Entonces, este dar un nombre al lugar, para decir yo estoy acá, voy para allá, paso por tal cosa, etcétera, etcétera, eso es una... ¿sí? Eso es una dimensión de humanización, ¿no?, y de apropiación del mundo, ¿no?, donde uno ve que lo salvaje es esto realmente, lo sin nombre, como dicen en el Pirá, ¿no? Y poco a poco se está construyendo. Es una tarea que por muchas razones se ha demorado, razones que pues son de múltiple valor, pues hay razones, digamos, históricas, pero también hay una desidia muy grande. Hay un desconocimiento de lo que es la civilización, de lo que es apropiarse. Entonces le contaba eso a Antanas y le interesó mucho la idea, porque efectivamente una de las maneras de vivir en paz y en cordialidad y digamos de intercambiar de manera simbólicamente organizada es la designación del territorio. Y también entonces ahí va como, bueno, el tema de Topolina, de la relación de las lenguas indígenas con los territorios en Colombia y su valor relacionados con los lugares, con la biodiversidad de cada lugar. Pensábamos, que puede ser una idea falsa o verdadera, no sabemos, que casi que los humanos, las diferentes lenguas suenan diferente casi porque los sonidos de un lugar son diferentes a los sonidos de otro. Como imaginando cuál podría ser, como si el territorio emitiera unas vibraciones, una sonoridad que puede ser captada por la lengua humana, como si los humanos, la lengua fuera como el reflejo de la sonoridad de un territorio. Desde luego que sí, es decir, porque si tú nombras de una manera especial un raudal o una piedra, una forma especial, es que te has fijado en sus características y de alguna manera quieres resaltarlas, ¿no? Ahora, el mundo anterior a la escritura, etcétera, ¿no?, expresa esta relación como una interlocución, como el diálogo con un dueño, con un pseudohumano, un casi humano o un más que humano, ¿no? Nosotros necesitamos esta relación, como te lo muestro con Bogotá. No lo vemos como una relación, como una interlocución, pero sí lo vemos como una atención particular a las diferentes propiedades de los sitios, que si no lo tenemos perdemos algo, evidentemente, ¿no? Ahora cada uno va construyendo su vida y rememora los sitios por donde ha pasado, y cuando vuelve a la casa de familia de los padres, cuando vuelve, etcétera, revive todo eso. O sea,
constantemente estamos construyendo nuestra relación con los lugares y dándoles una forma, ¿no? Ahora, el problema de Bogotá obviamente estaba ligado a la escritura, porque estoy hablando de lo que se ve en las ciudades, digamos, en este caso europeas, pero pues no únicamente, ¿no? De carteles, ¿no? Carteles por todas partes, ¿no? Entonces, esto crea una especie de ecología simbólica, ¿no? Visual. Habría que pensar que sería una ecología acústica, ¿no? Pero la hay, digamos, en términos de percepción, ¿no? No en términos de formas identificables que permiten construir una red con el sonido. Es una pista interesante para explorar, realmente podría darse algo, ¿no? Hay sitios donde se hace, por ejemplo, hay sitios de algunos monumentos históricos en ciudades antiguas, viejas, ¿no? Donde hay esta cuestión de una música, a veces se pone, ¿no? O esta cosa del sonido y luz, ¿no? Que estos espectáculos, etcétera, que se han multiplicado, ¿no? Entonces vas a las pirámides de Egipto, entonces oyes entonces como la aparición de los faraones, etcétera. Es interesante, el tema, la primera ecología simbólica pues se ha dado a través de la escritura, ¿no? Forma visual de representación del lenguaje, ¿no? Entonces, obviamente, eso no lo hay en sociedades ágrafas, ¿no? Que tienen mucho simbolismo gráfico, pero que no tienen el simbolismo gráfico de la palabra, que es la escritura. Porque tú tienes petroglifos, o sea, marcas de dibujos sobre las piedras, tienes dibujos en las cinturas, en los chimbes, en las mochilas, etc., pero no representan palabras, representan contenidos, son ideogramas, más que logogramas, ¿entiendes? Es decir, ahí se está buscando algo también. Ahí se está buscando intercambio y apropiación, como en todas las dimensiones. Pero digamos, la extraordinaria posibilidad que da la escritura alfabética, que con 40 símbolos puedes expresar todas las palabras, porque el truco es que no buscamos representar el contenido, sino el sonido. ¿Ves? Ese es el truco extraordinario que disparó realmente, yo creo que la civilización antigua, pues, civilización en Medio Oriente, ¿no? En el creciente fértil, es decir, en Egipto, Mesopotamia y después sus extensiones palestinas y griegas. Que son los fonemas. Sí, pues decir, representa la manera de pronunciar, que en todo este principio se fue metiendo, digamos, hasta en la escritura china, hasta en la escritura antigua hindú y la escritura maya también, ¿no? Sabes que hay 5 puntos donde se ha inventado la escritura, no hay más, ¿no? 5 o 6 tal vez, si los quipús del Perú nos permiten considerar como una escritura, cosa que no sabemos todavía, está como un estudio. Pero digamos, estos 5 focos donde se alcanzó el truco de que no había que representar la idea, sino la forma de expresarla, el sonido que la expresa. Entonces, es que eso dio eso hace la proliferación de la escritura, ¿no? Y es muy simpático pasearte en el Cairo o en Tokio, porque todos los carteles están en una escritura que tú no conoces o que poco conoces. Es un simbolismo, grafismo distinto, ¿eh? En cambio, tú puedes ir a cualquier país latinoamericano, americano, incluso africano ahora, los países de excolonización europea, ¿no? Y ves carteles y aunque no hables alemán, inglés, holandés, etcétera, de todas maneras, las letras las conoces, te es familiar. Te pasas una calle de Tokio y entonces ves, pues, ideograma bueno, lo que se ha vuelto, lo que era antes ideogramas, etcétera, o en China, ¿no? Entonces, este ambiente de dibujos distintos,
de dibujos que no tienen transparencia porque no lees a través de, te quedas en el dibujo. Cuando ya sabes el alfabeto, pues ya entras a decir, esto es Aleph, esto es Ain, esto es tal, pero si no sabes de qué habla, tampoco vas más allá. Entonces es esta cosa que permite la escritura. O sea, la escritura es sumamente importante en un contexto, digamos, urbano, ¿no? Donde las relaciones se han construido a partir de la escritura o con la escritura. En cambio, curioso, no hay entonces en Colombia ni escritura ni nada que se le parezca y el estado de la lectura, digamos, de estos petroglifos que existen en la sabana o de eso, o del Chiribiquete. ¿Existe algún progreso sobre saber eso? Que yo sepa no, hay mucho todavía que averiguar y seguramente muchas dificultades, porque obviamente, como cualquier código, si tú no tienes un código de equivalencia o una manera de acceder a él, pues estás muy limitado, porque por definición esos códigos son convencionales. Y si tú no conoces la convención, ahora, al principio parten de representaciones de la realidad, ¿no? Sabemos que Aleph, que es la A nuestra, es una vaca, ¿no? La A es el torcido de algo así, ¿no? Que era la cabeza de una vaca con los cuernos, ¿no? Sabemos que el Bet es como, porque Bet es la tienda en antiguo hebreo, antiguo arameo, en las lenguas semíticas. Entonces, se dio el nombre de la letra a la primera parte del sonido que la representaba. Entonces, Aleph, Bet, Desh, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es una representación, en el fondo es convencional. Si tú no lo sabes, no lo entiendes, ¿no? Y aunque los primeros dibujos, y eso está muy claro en los jeroglíficos egipcios, donde ves una cabeza faraón, ves un águila, ves cosas que el sol, que entiendes, pero entiendes simplemente que hay un jeroglífico, porque está todavía cerca al contenido, no se ha despegado, que es cuando realmente la escritura silábica y alfabética prende su vuelo, ¿ves? Entonces, es interesante ver las estelas mayas, pues para nosotros son muy, menos los números y cositas de esas no entendemos, ¿no? Y los jeroglíficos egipcios, como bien sabes, se pudieron descifrar porque se encontró la piedra de Rosetta donde había el equivalente en griego. Entonces los petroglifos, no tenemos la piedra de Rosetta, obviamente. Y muchos no son, como te decía, seguramente representación de palabras, ni siquiera de pronto de contenidos claros, sino pues diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, una casta arhuaca pues se va a diferenciar con un juego de mochila más de este tipo, el otro más, porque tiene también este valor de identidad de grupo, sin que sepamos bien o hayamos guardado el contenido del dibujo, ¿no? Los chumbes de los paes o de los ingas, etcétera, de todo el suroccidente que hay tradición fuerte, son estas. Y hay un simbolismo bastante elaborado. ¿Sí? De lectura. De diferenciación, ¿no? Sí.